Aquí. Muy bien, esta tarde, estamos 29 de junio del 2022. Vamos a comenzar el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Comenzamos con la historia de Zaqueo. ¿Sabemos quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de publicanos. Vamos a recordar, publicano no es alguien público, si era un funcionario romano, que le cobraba los impuestos a los judíos. O sea, de parte de Roma le cobraban los impuestos. El problema no era suficiente eso, sino que muchas veces cobraban por encima de lo que estaban autorizados para cobrar como ganancias personales. Entonces, por eso eran bastante despreciados. Ya eran despreciados por cobrar para los romanos, pero peor aún por eso. Y Zaqueo era jefe de los publicanos de una ciudad que se llama Jericó, ¿no? Que es famosa, Jesús la ha usado muchas veces para algunos ejemplos también. Y Jericó fue la primera ciudad conquistada de Canaán cuando entró Josué a la tierra prometida. Esa fue la primera ciudad que se conquistó, ¿sí? Ok, con esa parte histórica vamos comenzando. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado de él, ¿no? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a parar. Muchos de nosotros podemos tener dificultades físicas. Puede ser de entendimiento, de conocimiento, de background cultural, físico, sordo, mudo, ciego, lo que sea, ¿no? Pero ese es el ejemplo. Podemos tener un bloqueo físico de cualquier forma, hasta la inteligencia. Pero cuando queremos averiguar algo, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. En la medida de nuestra posibilidad. Si uno es chato, bueno, y no puedo verlo, me subo a un árbol, me subo a otra parte, ¿correcto? O sea, hago lo necesario para pasar ese obstáculo. Muy bien, pues era pequeña estatura. Y corriendo delante del camino, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, dijo, el único sitio por pasar es este, me adelanto, subo, quiero verlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí comienza el milagro. Jesús nunca conoció a Zaqueo, no sabía quién era físicamente. Pero si recuerdan, en varios pasajes Jesús sabía el corazón, conocía el corazón de las personas y hasta sabía lo que estaban pensando. ¿Sí? Ese es un don que también lo tienen muchas personas que han recibido ese don del Espíritu Santo. O sea, no es primera vez que se relata en los evangelios o en la Biblia. O sea, sabía quién era e inmediatamente conociendo el corazón de Zaqueo, y este es el punto, conociendo el corazón de Zaqueo, le dije, desciende y date prisa, o sea, hazlo rápido, porque yo voy a tu casa. O sea, no lo dije para mañana, el próximo mes, no, ya, ahorita mismo. Es necesario que pose yo hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, cada vez que nosotros recibimos algo del Señor, y ese es otro consejo, es cada vez que el Señor quiere decirnos algo y hacer algo, no lo dejemos para mañana. Agarramos y resolvámonos ya. ¿Sí? Así como en un negocio que hay que resolver las cosas ya, igualito. Entonces, versículo 6, él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Y es la otra actitud. Cualquier cosa que te pida el Señor, por difícil que sea, por complicado que sea, de último minuto que sea, gozoso porque es Él que te lo pide. Entonces Dios en ti, ese debe ser el mayor gozo de tu vida, ¿no? Lo que Él nos pida. 7. Al ver esto, toda esta circunstancia, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, como le repito ahora, este hombre, los publicanos, y el jefe de los publicanos peor, era pésimamente visto, o sea, la escoria para ellos, ¿no? Para los judíos. Entonces, cuando todos murmuraban, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Ahí también la cosa, no le dice Jesús, Jesus, Yeshua, Yamashia, no.
He aquí, señor, o sea, mi señor, mi jefe, mi dueño, mi propietario. La palabra es esa, no es, hola, buenas tardes, señor Hernández, ¿cómo está? No estamos hablando de ese señor. Este señor acá es reconocimiento de autoridad plena. Es lo mismo que decir mi rey. He aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, ese momento con Jesús fue tan fuerte, se mira, hay necesidad, entrego la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley mosaica pedía cuando tú debías algo, devolverlo con un pago extra, pero no cuadruplicado. Lo que él está diciendo es, estoy dispuesto a lo que me he equivocado, corregirlo con creces, no un poquito ni quedar tas con tas. Ya, bueno, si robé 100, devuelvo 100. No me quedo tas con tas. Doy lo que debo, digamos, el interés que correspondía según la ley mosaica, según la ley judía, no, por encima de eso. Si he hecho algo mal, tengo que pagarlo y tengo que quedar limpio de verdad. Qué fuerte este hombre. Miren, ¿cuánto tiempo estaba Jesús con él? Lo conoció ese día. Ese día lo conoció. Y nosotros que lo conocemos más tiempo, ¿cuánto más debemos decir, Señor, no quiero las cosas que no son correctas en mí? Las quiero botar ya. Las quiero, como hablamos en las clases anteriores, ¿no? Ok. Jesús le dijo entonces, el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo este diferente? Lo que estaba diciendo es, yo no voy a seguir como estaba yendo hasta ahora. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y tengo que hacer las cosas no bien, mejor que bien. Y en lo que he fallado, voy a corregirlo, no a poco, quiero todo. Eso significa arrepentimiento, giro de 180 grados. Qué radical, ¿no? Este era pésimamente visto. Para los judíos era uno que ni siquiera el infierno entraba, peor que para el infierno. O sea, ni el infierno era suficiente para él. Y Jesús le dijo, ese también es hijo de Abraham. O sea, de la parte de la promesa, Dios dio la promesa a Abraham de que iba a ser salvo por medio del Cristo que iba a venir, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se había perdido en qué? En que no hacía nada con Dios y toda la cosa, pero cuando Dios se acerca a él, lo reconoce y dice, tú eres mi Señor. Todo lo pasado se acabó. Esta es una declaración muy fuerte. ¿Cuánto le demoró la salvación? Ese tiempito, cuando lo reconoció como Señor. Y como Señor, Él es su siervo y hace lo que tiene que hacer. Y acá hay otro versículo que me viene ahorita cuando Jesús le dice en otro pasaje que a un siervo le dice, no digáis que cuando habéis cumplido y merecéis un premio. Es decir, si has hecho lo que tenías que hacer, bien está, y punto. Pero él no hizo lo que tenía que hacer, hizo más de lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, ese es un grado mayor de entrega. No voy a hacer lo que el resto hace, no, yo quiero hacer lo que le place a mi Señor y aún más, porque Él se merece todo, ¿no? Entonces, ese es como esa actitud tan fuerte hace que Dios lo declare en ese momento salvo. Y no solamente a Él, a su casa. Es mucho más fuerte que eso. Ok. Oyendo ellos estas cosas, está hablando tanto de los discípulos de Zaqueo como algunos fariseos que estaban escuchando todo eso. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Miren cómo es esto. Ellos estaban ya esperando que el Mesías venía y se convertía en el rey del mundo. Y la profecía de Daniel dice textualmente que el Mesías iba a morir, más o menos por esa época, no que iba a quedar reinando. Y ahí está. Mucha gente quiere que sean las cosas como uno las quiere, no como Dios las ha dicho. Entonces, al no aceptar la palabra, al no aceptar lo que Dios quiere, te cierras y no puedes ver. Mucha gente estaba esperando eso, ya, va a venir, viene el Cristo, se acabó de esta cosa y vamos a ser nosotros los emperadores de toda la tierra. Y no era así. Eso es lo que estaban esperando. Entonces vamos al 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
está hablando de sí mismo como parábola, pero da un ejemplo físico. Y llamando a 10 siervos suyos, no tiene que ser 10, pero es un ejemplo, un número, le dio 10 minas. Mina es una cantidad de dinero, por si acaso, ¿ya? 10 minas, que significan 100 dracmas. Es una cantidad de dinero. No es mucho, pero tampoco es nada, es una cantidad. Hoy puedes hacer un negocio o algo. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Cuando te yo te doy a ti algo, úsalo, negócialo. ¿Qué significa negociarlo? Produce con eso. O sea, sácale jugo a lo que te estoy dando. ¿Qué te ha dado a ti en tu vida el Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas te ha dado? Inteligencia, fuerza, habilidades, lo que te haya dado. Entonces, Dios, ¿para qué te lo ha dado? Para que lo inviertas, ¿no? Para que lo inviertas. Entonces, invertir es negociar, en eso se refiere. Muy bien. Entre tanto que vengo, o sea, mientras yo no venga, tú sigues negociando. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y está hablando de los judíos en ese momento, los fariseos y todas las cosas, la mayor parte, no todos los fariseos, porque algunos eran sus discípulos también. ¿Qué cosa le está diciendo? Ustedes no quieren que yo sea su rey, su señor. O sea, está poniendo un ejemplo en que en realidad encaja él al 100%, ¿correcto? Lo aborrecían. No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, cuando regrese, no sabemos cuándo, aconteció que vuelto él, versículo 15, después de recibir el reino, ¿cuándo recibe el reino el Señor? ¿Mm? Eso está en el Apocalipsis. Dios lo hace rey de reyes y para venir acá a la tierra en su segunda venida. Pero eso es otro tema. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ya. Esto no es salvación, por si acaso, ¿eh? No es, nos ha dado para, si negociamos bien, nos va a dar la salvación. No, esto es para recompensas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ok, vamos por partes aquí, antes de seguir leyendo. ¿Cuánto le dio a cada uno? Una mina. ¿Qué significa? La misma cantidad de dinero a todos. Y a nosotros es como que a todos nos da un don que sea igual, equivalente. Ok, vamos por partes ahí. Si yo tengo una habilidad enorme para hacer negocio y tú tienes una habilidad enorme para limpieza o para arte, pero no para hacer negocio, te dan las 100 minas y tú no, la mina y tú no vas a producir bien. En cambio, yo sé. Entonces sería injusto. Pero a lo que se refiere así es a 10 personas con la misma capacidad, le da la misma cantidad y cada uno produce según lo que uno se esfuerza, no lo que es casualidad, ¿no es cierto? No es por casualidad, es por esfuerzo. Es mi Señor y yo quiero rendir lo mejor para Él. A eso se refiere con esto, porque si no sería injusto, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que hay otra parábola que es de los 10 talentos, y es diferente. Ahí no da esto a unos 10 minas, a unos 10 ciudades, no. Eso es diferente, porque ahí en la otra parábola, lo que está diciendo es que a cada persona le da capacidades diferentes y a todas les pide que hagan algo con lo que él le ha dado. Si te ha dado para 10 capacidades, quiere que produzcas como 10, si te ha dado 5, como 5. ¿Sí? Acá no, acá todos les ha dado iguales. Esto está diciendo, lo que te ha dado a ti, tú tienes que producir con lo que te ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Jesús ahí a este siervo que le dijo, tú eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste? ¿Es verdad lo que hace el Señor eso? ¿Que Él ciega lo que no siembra? ¿O que toma lo que no puso? Eso es mentira.
porque Dios nos ha dado todos los dones a nosotros. Y lo que va a cegar es lo que nos ha dado, la capacidad que nos ha dado. Él no va a ser un juez, un Dios injusto. Pero mira lo que Dios le responde a este hombre, que lo está acusando de algo. ¿Ya? Dice, entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, tú has dicho eso, ok, vamos a tomar lo que tú has dicho, ¿cómo lo ves? Para juzgarte por tu palabra. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. O sea, esa era tu opinión. ¿Por qué, pues, entonces, si eso es cierto, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? O sea, si lo que tú has dicho es cierto, pues tendrías que haber hecho conforme a lo que tú estás diciendo. No has hecho ni siquiera con lo que tú estás diciendo. Es puro bla, bla, bla. Y ahí está el punto también con nosotros. Estamos haciendo lo que Dios nos dice que hace. Ahora, podemos entenderlo mal a Dios de repente, pues entender una cosa, tenemos alguna formación de cierto tipo, pero si con esa formación no estamos haciendo eso que creemos, entonces estamos siendo como este siervo injusto. Estamos obedeciendo lo que Dios nos ha dicho o lo que creemos que nos ha dicho, porque si ni siquiera hacemos lo que creemos que nos ha dicho, no estamos siendo fieles a nuestro Señor, correcto. Podemos estar equivocados, pero fieles, que es diferente. Entonces acá habla de fidelidad a lo que Dios te pide o a lo que has sido enseñado que Dios te pide. Dios ve tu corazón. Si hay errores en lo que te han enseñado, pero tú estás actuando de buen corazón, el Señor te va a premiar por el buen corazón. ¿Sí? Eso es importantísimo. Dios no es injusto. Y dijo lo que estaban presentes, el 24. Quitadle la mina, quitarle esa cantidad, y dadla al que tiene las 10 minas. Entonces le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Ya tiene 10 minas, ¿cómo se la vamos a dar? Vamos a dársela al que tiene menos. Y acá no está hablando el Señor de riqueza o pobreza, está diciendo, ¿quién demostró que tenía más interés en mi reino e hizo más por mí? A ese lo recompensamos el extra. Miren, Dios mira nuestro corazón. Ok, si yo tengo la habilidad de hablar y puedo convencer a 5 personas por medio del Espíritu Santo, y otro puede llegar solamente a uno, pero ¿cómo lo ha hecho de corazón? El Señor no juzga por el número del resultado, sino por el corazón con que lo haces y la intención que tú tienes. No es lo mismo ir a 5 agnósticos ateos severos a convencerlos que a una persona que no es ateo y tratar de llevar al Señor. No es lo mismo. Son diferentes. Puede que no consigas nada. En ciertos países es muy fácil, en otros países es menos fácil. No es eso la cantidad que logramos, es el corazón que le ponemos. Entonces el resultado es, el Señor juzga por tus frutos. Si tú estás trabajando en un desierto con muy poca agua y logras producir que 3 semillas crezcan con esa poca agua que tienes, ¿sí? En cambio tú estás trabajando en un terreno fértil, lleno de agua, de nutrientes, tienes estiércol para hacer crecer y tienes 100 semillas y siembras 10 y dan 10 que crecen bonito. Y otro con la justa tenía 3, pero de las otras 100 que has podido usar porque tienes un buen terreno, no lo usaste. ¿A quién le va a premiar más? Al que dio poco fruto en cantidad, pero más fruto de corazón. Si las circunstancias son diferentes, Dios no te juzga por los valores humanos, te juzga por los resultados que tú pones por amor en tu corazón hacia nuestro Señor. ¿Sí? Entonces yo digo que, entonces le dijeron, tiene 10 minas. Y Jesús dice en el versículo 26, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará. O sea, si ya Dios nos está premiando por algo, nos está bendiciendo por algo, nos va a dar más. Él promete aumentar más y más a todos sus hijos e hijas que están haciendo lo que tienen que hacer. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ojo, en otro pasaje dice, aún lo que cree que tiene se le quitará, que es mucho más exacto, porque a veces uno dice, bueno, pues no, yo ya tengo y ya soy bueno, lo que sea, lo que crees que tienes se te va a quitar porque no es lo que crees y lo que estás realmente haciendo conforme a la voluntad y el corazón de Dios. Pudiendo estar equivocado, como lo dije antes. Y 27 dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Quiénes eran sus enemigos? Ojo, todo el mundo dice, oye, alguien desobedeció a Dios y lo corta la cabeza, ya está, que Dios tan cruel.
hablando de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos que están mencionando acá? La gente que ya sabía que venía el Salvador, que Dios se lo había anunciado y conocían eso, pero no lo quieren como Dios es, sino como ellos quieren que sea. O sea, y no solamente quieren que sea, sino hacen que otras personas lo rechacen y no quieran acercarse. Esos son sus enemigos. Personas que quieren con conciencia plena, no lo quieren a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si no lo conocen, no son sus enemigos. No sé si me dejo entender. Tú eres enemigo de alguien porque sabes, yo a este lo quiero destruir, no quiero que reine sobre mí. Ese es su enemigo. No aquel que desobedece, no aquel que está portándose mal, está actuando muy mal. Puede ser un hijo muy malcriado, pero no es su enemigo. ¿Me entienden? Ok. Vamos, porque hay que diferenciar, porque suena como que Dios va a cortar la cabeza a todo lo que se va a cometer un error. No. Pero no, sus enemigos, gente que realmente quiere que nadie lo acepte como Señor, y ellos tampoco lo quieren. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora, quiero hacerles una aclaración ahorita. Vamos a escuchar un pasaje que es la del pollino que entra a Jerusalén, y siempre se habla que ese pasaje es la semana, el domingo previo a su crucifixión, y como lo relata en otros evangelios. Y acá no se relata así. Acuérdense, Lucas relata estos eventos sin haberlos visto, recopila datos y cuenta cosas, no necesariamente en estricto orden. Trata de hacerlo, pero no tiene esa vivencia personal de haber vivido todo eso. Es un relato de que sacó diferentes personas y lo fue agrupando. Entonces, su orden cronológico por momentos es muy bueno y por momentos no tan bueno. Pero el hecho es verdad. O sea, lo que está contando es verdad. El momento que lo está contando no necesariamente es preciso, ¿sí? Pero la narración es correcta, ¿ok? Entonces, seguimos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania queda muy cerca a Jerusalén, al monte que se llama de los Olivos, que queda muy cerca, ¿no? El monte de los Olivos queda cerca a Jerusalén, muy cerca, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, entrad en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ok. Primero expliquemos este pedacito. Jesús le dice algo que lo sabe sin haber estado ahí. Otra vez es un don de ciencia y sabiduría. Él sabía lo que está pasando. Y conocía exactamente las circunstancias. Sabía hasta el burro que iba a montar. ¿Ok? Ese es un don del Espíritu bastante fuerte. Y le manda a sus discípulos que hagan algo que si seamos francos, ¿quién de nosotros se atreve a decir, oye, ándate a tal casa y vas a encontrar un carro parqueado ahí con la llave puesta? Agarra el carro y tráelo. Y si alguien te dice algo, dile que yo lo quiero. Y tú llegas a un sitio y obedeces, estás robando un carro, parece que estás robando un carro. Y viene el dueño, ¿y tú qué haces? Lo que hicieron estos discípulos es obedecer algo que Jesús le pidió sin cuestionarlo ni un poquito. Acá hay un ejemplo de obediencia sin cuestionamiento. Suena, si lo cuentas como el pollino que estaba ahí, bueno, ¿no? Pero nosotros, ahora, fíjense, es un pollino que nadie había montado. O sea, era un carro sin estrenar. ¿Ok? Más difícil todavía para nosotros ahorita, ¿no? Pero ahí está. Estos discípulos creían en Jesús, creían en su palabra, y Jesús le dijo, dile que el mar está rojo. Entonces, oye, porque el mar está rojo, y lo obedecían, punto. No pensó, oye, ¿pero por qué? No, no, no. Jesús me dio esta orden, me dijo, dile esto, y lo decían. ¿Y qué pasaba? Y ocurría. Y ahí también tenemos que en nuestra vida, Dios cuando nos dice algo, y nosotros hacemos caso a lo que nos dice, va a ocurrir lo que nos ha pedido, lo que nos dice que va a pasar. Muchas veces no obtenemos cosas porque no hacemos lo que nos dice que hagamos, así de simple. Y acá es bien loco, es bien, bien raro pedir esas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno,
El otro punto es que menciono nuevamente que el pollino nunca había sido usado, ese era por primera vez. Es como también a Dios hay que darle ciertas cosas que son, entre comillas, nuevas, que nunca les daba a nadie, cosas de tu corazón que estabas guardando. No. Todo lo que Dios te pida, dale. Y hasta lo que estabas guardando, porque no estaba nuevo, estaba siendo guardado para ser vendido o entrenado, lo que sea, estaba sin uso, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón también, dispuestos a darle todo lo que Dios nos pida en cualquier momento. Eso se llama también las primicias, que dice Rosy. Muy bien. Y subieron a Jesús encima, habiéndole puesto esto. Ahora vamos. Y a su paso, él estaba yendo de Jerusalén, bajando, y a su paso tendían sus mantos por el camino. O sea, iba avanzando y sus mantos lo ponían delante. O sea, como haciéndole un camino especial. El camino es de tierra. Sus mantos, entre comillas, limpios, iban pasando. Es porque mi Dios merece lo mejor. ¿Qué pasaba con el manto? El manto iba a ser pisoteado, ensuciado. No me importa, porque a Dios yo le entrego lo mejor, porque mi Dios tiene que ir por el mejor camino. A mi Dios le entrego todo. ¿Sí? Ese eran los discípulos trabajando en ese momento, haciendo eso. ¿Ok? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, estaba muy cerca de Jerusalén, toda la multitud de discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Uno por, oye, mira, pasó esto, pasó este milagro del pollino, etcétera, etcétera. Entonces, en la obediencia, al estar obedeciendo, al estar honrando, al estar alabándolo con sus pertenencias, con sus primicias también, ¿qué pasa? Empezaron a gozarse y llenarse de gozo. Y en el gozo empezaron a alabar a Dios más aún. Qué importante qué importante es que tenemos que mantener esa visión. Mientras más le damos a Dios, más nos gozamos. Y si nos gozamos, ¿cómo estamos? Más llenos de felicidad, de paz y de bendiciones. ¿Ok? Eso es lo que pasó en ese momento. 38. ¿Qué empezaron a decir? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban declarando algo muy fuerte. Estaban declarando como el Mesías. Estaban declarando como Dios. ¿Ya? Estaban declarando realmente en algo, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud, o sea, acuérdense que esta multitud, lo de aquí de acá, es discípulos. Algunos fariseos eran discípulos de Jesús también. Entre ellos Nicodemo y uno más el que ayudó para el entierro, porque lo enterraron en una gruta que pertenecía a un sepulcro que pertenecía a un fariseo, que era discípulo de Jesús. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Se pasaron, dijeron demasiado. Y Jesús dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, que era el momento especial de gloria, que era la entrada a Jerusalén justo antes de que iba a ser crucificado, muerto, sepultado y su resurrección. Ellos no sabían eso, los discípulos no sabían eso. Se los había dicho Jesús, pero no lo sabían, no lo habían entendido. Cuando él les dijo que iba a morir el tercer día, no les entraba. Nunca les entró. Recién después de la resurrección lo entendieron, que ya Jesús se lo había dicho varias veces. Entonces, iba a pasar un evento enorme y Dios y el Espíritu Santo estaban actuando fuertemente, ¿no? Por ese momento, por esa declaración también. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Obviamente no está hablando de la construcción. De ciudad significa a todo el pueblo que vive ahí, ¿no es cierto? Es como decir Perú, ¿qué cosa es el terreno? Somos los peruanos, ¿no es cierto? En el reino de los cielos, ¿quiénes somos nosotros, los hijos de Dios, que somos parte del reino celestial? ¿Ok? Mas ahora está encubierto en tus ojos. Y esa es otra cosa que también es bueno para analizar. En algún momento nos portamos como Jerusalén, o sea, como la ciudad en general, no estoy hablando de la parte física de la ciudad, sino como todo el pueblo de Jerusalén.
que no aceptamos las cosas que Dios nos pide o no queremos ver lo que Dios está haciendo y cómo nosotros actuamos para que la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumpla ahí. Podemos estar haciendo esas cosas, hay que tener mucho cuidado, estar orando para darnos cuenta si algo de eso estamos haciendo tal. Y ahora dice 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok, si esto de aquí parece extraño, pero también está en Mateo 24, cuando Jesús dice, ve este templo, no quedará en él piedra sobre piedra. Ese es el relato del Mateo 24 mucho más detallado de lo que Jesús dijo acá. Esto es como un pedacito de todo lo que dijo cuando estaba visitando ese sitio después de entrar triunfal a Jerusalén, ¿ya? Pero también está anunciando algo que no anunció Mateo 24, que dice que tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso no está mencionado en Mateo. Pero también lo dijo Jesús. En el año 70 pasó eso, que rodearon la ciudad y la destruyeron. Lo que no quedó piedra sobre piedra fue el templo. El templo quedó nada, no quedó absolutamente ni una sola piedra. El muro de ornamento, para su información, no tiene nada que ver con el templo. Es sencillamente una pared que fue hecha para sostener una parte de tierra para mantener una meseta donde había una construcción arriba, ¿sí? El muro de ornamentos no fue parte nunca del templo. Es lo que quedó de la explanada, que ellos le llaman la explanada del templo, pero que ahora hay las mezquitas, dos mezquitas musulmanas. Y que hay mucha discusión si ahí estuvo el templo o no estuvo el templo. Hay unas discusiones enormes que no vamos a meternos ahora para nada. Pero el punto es que él está profetizando la destrucción de Jerusalén. Pero con mucho más detalle en Mateo 24 lo pueden encontrar. Pero ahí el punto es ¿por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es importante. Bueno, el pueblo no aceptó a Cristo, estaba dicho, porque estaba mencionado cuándo iba a venir el Cristo, cuándo iba a morir el Cristo, cómo iba a ser sus señales, qué señales iba a hacer, estaban en Isaías, y él lo dijo, ¿no? Cuando vinieron a preguntarle quién era, resucitó, abrió la vista a los ciegos, abrió los oídos a los sordos, hablaron los mudos, etcétera, etcétera. Estaba mencionando versículos de Isaías en que mencionaban cómo iba a ser el Mesías cuando venía. Y Jesús hizo muchas señales cumpliendo todo lo que estaba ya escrito sobre él. Pero aún así no lo aceptaron. E inclusive la fecha coincidía con la fecha de Daniel que mencionaba cuándo iba a morir el Cristo, el Mesías también. O sea, todo estaba listo, pero no querían aceptarlo. No conociste. O sea, conocer es no aceptaste el tiempo de tu visitación. Y hay también otra cosa que tenemos que hacer nosotros. Nosotros todos los días, Dios está con nosotros. Todos los días. Y tenemos que proceder a eso, de darnos cuenta que cada día para nosotros es el día de nuestra visitación. Cada día Dios nos visita, no está, pero no es que viene de afuera, Él está viviendo en nosotros. Entonces la visitación es todos los días cuando despertamos, vamos a verlo como otra cosa. Invitas a un amigo a tu casa y le das un cuarto. Y él está todos los días ahí. Y hay días que le haces caso y hay semanas que ni caso le haces. Suena bien ilógico, ¿no? Como tu amigo lo tratas mal. Bueno, Dios no está en un cuartito. Dios está en toda tu casa. Pero ahí tenemos que estar claros que estamos en nuestro tiempo de visitación. Y tenemos que estar muy alertas porque Dios quiere bendecirnos y hacernos muchas cosas para seguir creciendo. Ok. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todo lo que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos que en esa época había que hacer ciertas entregas y ciertas cosas, y se exigía que los animales tuvieran cierta pureza o cierta limpieza. Lo del templo no aceptaban que fuera cualquier animal, sino lo vendían un animal específico que ellos se habían preparado, lo cual significaba un pago extra. Entonces había una negociación que los que dirigían el templo se aprovechaban de la fe de los demás cobrando extras para algo que podía hacer. Por ejemplo, un pobre traías un par de tórtolos y lo entregabas. No, tenían que ser tórtolos que te vendían dentro del templo de Jerusalén a un precio mucho mayor. Obviamente no era gratis.
La gente humilde tenía que pagar algo que Dios no le exigía, ¿no? Para que fuera puro, porque lo habían dicho los fariseos de esa forma que fuera puro. Entonces era una cueva de ladrones. A eso se refiere Jesús, ¿eh? Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Qué día enseñaba? Todos los días. 48. Y nada hallaban, y no hallaban nada, que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso viéndole. Estaban tan atentos todos que no podían destruirlo, querían destruirlo, pero la multitud lo seguía. En ese momento están relatando un pasaje que es cercano a su entrega, que era su momento glorioso, cuando entra, pero que acabó con la muerte de Cristo al poco tiempo, ¿no? Ok, gracias Señor Jesús. Cerramos entonces esta clase. Muchas gracias. Fue el capítulo 19 de Lucas. Ok, listo. Nos olvidamos de esta parte y ahora conversamos entre nosotros. Perdón. No lo cerré. Perdón.